Hermanos, en esta mañana tengo una palabra bastante fuerte de parte de Dios. Yo esta semana no bien terminé de predicar el domingo pasado el tema de la pesca milagrosa, que bueno, los que estuvieron o la escucharon, le pedí al Señor que me guiara porque como yo les anticipé, todo este mes de diciembre vamos a continuar hablando sobre los milagros que Jesús hizo y los propósitos por los cuales Jesús hacía milagros. Y el Señor de alguna forma me puso la palabra que está en el libro de San Juan, capítulo 5, que es la que vamos a analizar en esta mañana. Y hermanos, es una palabra realmente fuerte. Fuerte fue para mí y lo sigue siendo. Y seguramente en esta mañana, aquellos que la puedan escuchar o aquellos que la escuchen luego por el audio, van a tener la oportunidad de hacer un autoexamen, ¿no es cierto? Es lo que venimos hablando siempre, ¿no? De poder autoexaminarnos y de poder realmente llegar a decisiones de cambio, mis hermanos, porque como dice la misma Escritura, no son aquellos que son bendecidos los oidores, sino aquellos que son hacedores de la palabra. Entonces somos llamados no solamente a escucharla con atención y con reflexión, sino también dispuestos a hacerla en lo que el Señor nos llama. Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 5, y vamos a ver ahí la historia de este paralítico que fue sanado por el Señor Jesucristo, y vamos a encontrar allí, después de que leamos la Escritura, algunas cosas importantes para nosotros hoy. Leemos a partir del versículo 1 que dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió: el que me sanó, él mismo dijo: toma tu lecho y anda. Hasta aquí nomás en la Escritura por ahora. Bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos que tu Espíritu Santo en esta mañana hable a cada uno de nuestros corazones, Señor. Convéncenos y que tu palabra nos redarguya, nos confronte. Que tu palabra, Señor, realmente nos instruya en justicia, para que realmente podamos vivir estas experiencias que tú nos enseñas a través de estas historias, porque tienen propósitos realmente maravillosos para el día de hoy, estos milagros que tú hiciste en la tierra. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables y que realmente, como decíamos antes, que podamos ser hacedores de esta palabra para la gloria de Jesucristo, nuestro Dios. Amén, Padre, amén. Queridos hermanos, este es uno de las narraciones de uno de los milagros más conocidos por el Señor Jesús. Se trata de la sanidad de un hombre que hacía 38 años, como hemos leído, que estaba enfermo, estaba paralítico. Y había allí cerca de la puerta de las ovejas, como dice la Escritura, un estanque. ¿Qué era la puerta de las ovejas? La puerta de las ovejas estaba situada en la parte norte de la muralla de Jerusalén, y por ella entraban al templo las ovejas o los animales que luego servirían para los sacrificios. Y cerca de esta puerta, nos dice la palabra de Dios, que había este estanque. Este estanque era como una gran pileta, de alguna forma dividida en 2 por columnas. Si ustedes buscan en algún diccionario bíblico o si buscan
en Google y ponen Bethesda o ponen estanque de Bethesda, van a ver alguna foto, alguna, digamos, muestra de cómo era ese estanque. Hoy quedan ruinas de eso, por supuesto no tiene agua hoy tampoco, pero ese era, digamos, un estanque muy grande, a tal punto de que, los judíos le habían construido 5 puertas de acceso para que la gente pudiera llegar ahí. Pero esta puerta que estaba cerca del estanque, se la conocía como puerta de las ovejas, porque como dije antes, era una puerta por donde entraban los animales que después servirían para ser llevados al sacrificio. ¿Y qué sucedía allí? Llegaban los peregrinos con los animales y lavaban esos animales en el estanque, ¿no? Para presentarlo luego en el sacrificio que se iba a hacer, ¿no? en el templo, ¿no? Ahora, en los tiempos de Jesús, Jerusalén era una ciudad que padecía mucho de la necesidad de agua. Es decir, por lo general muchas de las casas, si no todas, tenían de alguna forma algunas cisternas donde trataban de juntar el agua que venía de la lluvia. O sea, a través de la lluvia ellos podían juntar el agua, porque el agua era un bien realmente muy escaso, a tal punto que tanto se compraba como se vendía el agua, ¿no? La cuestión de que en ese lugar, digamos, donde estaba este estanque, había, como dice el relato, una multitud de enfermos que se acercaban a ese lugar, y ellos estaban allí, en algunos casos semanas, en otros casos meses, y en este caso, por ejemplo, esta persona 38 años hacía que estaba allí. Entonces, como ese era un lugar donde evidentemente se juntaban enfermos, por supuesto enfermos no contagiosos, porque como era un lugar público no podían estar allí, era ese lugar, entre la suciedad que dejaban los animales, los mismos ruidos de los animales, el agua contaminada, porque la usaban para limpiar justamente, como dije antes, aquellos animales para el sacrificio. Ese lugar donde estaba el estanque no era un lugar agradable, mis hermanos, no era un lugar agradable. Era en realidad un lugar de extrema suciedad, olores, excrementos, y evidentemente era un lugar totalmente antihigiénico, ¿no? Sin embargo, dice la Escritura, que el Señor Jesucristo, cuando fue allí, había una multitud de enfermos. Y cuando dice multitud, realmente eran miles, quizás. No dice, digamos, la cifra, pero evidentemente había muchísima gente en ese estado que estaba allí, ¿no es cierto? Y evidentemente, como nos dice el relato en el versículo 3, dice que estos yacían, digamos, ya sean ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban, dice la palabra de Dios. Y hermanos, en realidad, yo antes de traer esta palabra estuve obviamente estudiando, estuve averiguando, estuve escuchando también opiniones y pensamientos de otros hombres de Dios con respecto a esto. Y en realidad esa gente, hermanos, eran atraídas por una superstición, porque había una historia o un mito que se contaba, de lo cual los judíos no estaban seguros de que fuera verdad del todo, que decía que de vez en cuando un ángel descendía y movía las aguas del estanque, y el primero que se sumergía en esa agua o en esas aguas era sanado de cualquier enfermedad. Nosotros entendemos, mis hermanos, y justamente Bethesda significa casa de misericordia, que nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no juega con la gente, porque nosotros estamos viendo que había personas que estaban semanas, meses, años ahí esperando un milagro, porque de vez en cuando, según decía esta historia, venía un ángel y removía el agua y el primero que entraba era sanado. Nosotros que conocemos cómo es nuestro Dios, sabemos que Dios no es así. Por lo cual, esto es una historia, un mito que se había pasado, digamos,
de boca en boca, en forma oral, de que realmente allí se podía producir un milagro. Y los judíos habían convertido este estanque en una especie de santuario de milagros. Y la cuestión de que cientos o miles de enfermos pasaban días, semanas y hasta años, estaban allí esperando una oportunidad, mis hermanos, una oportunidad para que ocurriera su milagro. Y como dice el texto en el versículo 3, estas personas esperaban, estancándose en el estanque. Y tal es así que la gente esperaba que el relato de esta historia nos lleva a este hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No un año, no dos, 38 años que estaba allí. Imagínense que él ya sería historia en ese lugar. Quizás era uno de los más antiguos ahí, al que llevarían y después irían a buscar. Pero él pasaba todos los días en ese lugar y seguramente sería muy, muy conocido por el resto de los que estaban allí, que también a lo mejor repetían esa visita cotidiana, ¿no? Y es importante, como dije antes, que este estanque se llama Betesda, que traducido a nuestro idioma significa casa de misericordia. Y hermanos, así podríamos comparar a la iglesia hoy también, porque también la iglesia del Señor es una casa de misericordia, ¿verdad? Ahora, muchas veces la iglesia se parece demasiado a ese estanque, con una multitud de gente esperando durante años, sentados en un banco o en una silla, domingo tras domingo, a que algo milagroso ocurra y su vida cambie, hermanos. ¿Cuántos cristianos están esperando que un milagro les solucione un problema que tienen con su familia, esperando que una bendición especial caiga del cielo y los saque de su estado de pobreza, esperando algún ungido, como en algunas iglesias hacen esto, como en algún ungido, otros esperando a algún profeta que le diga qué tienen que hacer con sus vidas? Esperando. Esta es gente con una superstición, mis hermanos. Gente que dice, un día ocurrirá algo milagroso. Y hemos convertido nuestra fe en actos supersticiosos. Y fíjense si no es así, porque yo lo he escuchado muchas veces, y a veces me lo han dicho a mí, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen, pastor, ore por mí, porque Dios a usted lo escucha? Ore por mí para que se arregle mi matrimonio. Pero es importante pensar que el matrimonio no se va a arreglar porque el pastor ore, sino cuando uno realmente confronte esa situación en el matrimonio, haya perdón y uno busque formas en que pueda honrar el matrimonio. Otros pueden decir que ayunan para que Dios les conceda algún deseo que han pedido. Pero el ayuno no se trata de negociar con Dios, mis hermanos. Justamente el ayuno bíblico es aquel que nos lleva a doblegar nuestra carne ante el Señor y volver a tener esa comunión con Él, esa santidad, esa entrega a Él. Otros, en otros lados también, acostumbran a declarar que serán prósperos y repiten frases positivas, cuando lo que nos hace prósperos es trabajar, mis hermanos, es buscar trabajo, es tratar de buscar algún emprendimiento. Entonces, nosotros nos damos cuenta que estas son formas supersticiosas que crean un cristianismo irresponsable y sin compromiso. Entonces, en esta mañana yo quisiera sacar, de acuerdo al texto que tenemos aquí delante nuestro, 3 acciones que nosotros debemos llevar adelante para que realmente nuestra vida cambie, mis hermanos, cambie. Lo primero que tenemos que hacer es que debemos decidir si queremos salir del estanque. Dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?
Ahora, no parece solamente una pregunta obvia, ¿no es cierto? Sino hasta parece ofensiva, porque uno podría decir, pero mirá lo que le va a preguntar el Señor a una persona que hace casi 40 años que está allí, que no se puede ni mover. Pero la pregunta de Jesús es porque Él sabe que no todos los enfermos quieren ser sanados, mis hermanos. Él sabe que no todos los enfermos quieren ser sanados, no todos los estancados quieren salir del estanque. Lo que Jesús dice, ¿quieres cambiar verdaderamente? Porque pensemos lo siguiente, hermanos, en el caso de esta persona que hacía 38 años que estaba allí, después de tantos años en esta condición, seguramente, y una condición mediocre, lógicamente, generó en él, y generan muchos de aquellos que hoy también actúan de esa manera, comodidad, mis hermanos. Entonces hoy uno puede encontrar paralíticos emocionales, paralíticos mentales, que son realmente aquellos que están a través de un sistema de pensamiento encadenando sus vidas. ¿Por qué Jesús pregunta si quiere ser sano? Porque quizás vio en ese hombre que él se había adaptado a su condición y quizás no quería cambiar. Notemos que Jesús no lo sana sin preguntarle primero si quiere ser sano. Y después vamos a ver lo que el hombre responde o lo que el hombre hace. Y necesitamos pensar en esto, hermanos. Muchos, aunque no lo digan, quieren estar como están porque prefieren su estado de comodidad a la incomodidad que produce el cambio. Lo vuelvo a decir, muchos, aunque no lo digan, quieren estar como están porque prefieren su estado de comodidad a la incomodidad que produce el cambio. Hoy muchos están estancados con su estilo de vida que tienen, en el cual no hay ningún deseo de salir del estanque, mis hermanos. No son desafiados a absolutamente nada. Son sobrevivientes. Su vida es todos los días igual. Quieren seguir con la misma gente. Y es importante entender esto, mis hermanos. La gente del estanque no te va a ayudar a salir del estanque. Muchos prefieren vivir de la limosna, que le tengan lástima, y no tienen ningún deseo de superación, mis hermanos. No hay una decisión de dejar el estanque. Por eso la pregunta de Jesús. En definitiva, Jesús le estaba diciendo, ¿querés salir de acá? ¿Verdaderamente querés salir de acá? En segundo lugar, mis hermanos, y de acuerdo a lo que vamos leyendo en el relato, nosotros debemos renunciar a nuestro pensamiento de víctima o a nuestra mentalidad de víctima. Dice el versículo 7, el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es importante ver que Jesús no preguntó por qué no era sano este paralítico, sino le preguntó si quería ser sano. Pero el hombre responde por qué no era sano. Era una respuesta contraria a la pregunta, digamos, ¿no es cierto? Y no hay duda que en la respuesta de este hombre indica que su mayor parálisis no estaba en el cuerpo, sino en su mente. Tremendo esto, mis hermanos. Fíjense, él dice en el versículo 7, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En otras palabras, él dice, nadie me ayuda y otros me lo impiden. Es decir, no tengo quien me meta, nadie me ayuda. Y cuando él dice allí en la segunda parte, entre tanto que yo voy, otro desciende, él dice, otros me lo impiden para poder ser sano. Es decir, yo estoy así por la culpa de otros. Y miren, esto empezó desde el Edén, mis hermanos. Nosotros conocemos la historia. Nosotros conocemos la historia de cuando Adán y Eva, ellos caen en pecado y obviamente ellos se pasaron la culpa el uno al otro. ¿Y qué pasó en eso?
En definitiva, la culpa de su error, de su desobediencia, de su pecado, terminaron echándosela a Dios. Nunca ellos reconocieron de que eran responsables. Nunca le pidieron perdón al Señor, a Dios en ese momento por lo que habían hecho. Y miren, la mentalidad de víctima es una cadena que atrapa porque cree que la responsabilidad de las circunstancias y situaciones siempre es de otros. Siempre es de otros. Y debemos pensar en esto, mis hermanos, que yo pensaba en estos días, como les dije, reflexionando. La salvación que Dios ofrece a los que se responsabilizan de sus pecados y se arrepienten. Otra vez lo digo, la salvación que Dios ofrece es a los que se responsabilizan de sus pecados y se arrepienten. Dios no salva a ninguna víctima. Dios salva a aquellos que reconocen que se han equivocado y se arrepienten. Si no nos hacemos responsables de las circunstancias, no tendremos poder para cambiarlas, mis hermanos. Y acá hay algo que es muy importante que escuchemos y entendamos. Cuando uno tiene esa mentalidad de víctima, obstaculiza los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Porque esa forma de pensar deforma la realidad, creando realidades alternativas, hermanos, imaginarias. Y muchas de esas cosas, la misma persona se lo cree. Quisiera que busquemos en el libro de Mateo, capítulo 16. Vamos a leer allí los versículos 21 al 23. Dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mis hermanos, Jesucristo nos está enseñando algo muy importante a través de esto que ocurrió. Pedro le dice: Señor, tené compasión de vos mismo, tené compasión. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Hermanos, tenemos que entender esto a través de lo que Jesús enseña acá. El tener autolástima o el tener autocomiseración, el sentirse víctima, está guiada desde el mismo infierno. Eso está guiado desde Satanás. Porque acá lo vemos que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué Pedro le dice: tenés que tener un poquito de lástima de vos, tenés que considerarte? Y es evidente que esto es lo que estaba demostrando este paralítico, mis hermanos. Él estaba diciendo al Señor Jesucristo: y nadie me ayuda, y realmente otros me lo impiden. Y Jesús no le dice ninguna respuesta con respecto a esto, sino que el Señor va a actuar. Y vamos a ver ahora el último punto, la parte final de todo esto, ¿no? Dice el versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. No solo, mis hermanos, tenemos que decidir si queremos verdaderamente salir del estanque, no solamente debemos renunciar a esa mentalidad de víctima, sino que en tercer lugar debemos obedecer la voz de Jesús. Debemos obedecer la voz de Jesús. Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y miren, todos los hombres y mujeres de la Biblia siempre tuvieron que decidir por sí mismos, por las circunstancias, obedecer a aquella voz que les pedía hacer algo que no tenía sentido. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo pasado con el tema de la pesca? Jesús le dice: vamos mar adentro, era el mediodía, y Pedro habrá visto a los otros pescadores y habrá dicho: ¿qué está diciendo Jesús? Al mediodía no vamos a encontrar un solo pez.
A veces Dios nos dice cosas sin sentido, pero tenemos que oír esa voz, mis hermanos. Y es importante también pensar en esto. El Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué el lecho? Porque siempre se ve cuando el Señor sana a los paralíticos, le dice que tome el lecho, ¿no? Es decir, su camilla. Porque en este caso, hermanos, ese lecho era símbolo de identidad, donde él había estado viviendo. Él tomó ese símbolo que representaba su pasado y cuando la gente lo viera que él lo llevaba en la mano, reconocería que era alguien que pedía limosna, era alguien que estaba de alguna manera provocando lástima. Sin embargo, esto también le recordaba al que había sido enfermo que renunciaba a toda posibilidad de volver atrás. Y esto es muy importante, hermanos. Debemos renunciar a todo aquello que identifica nuestro pasado. Y el pasado puede ser ayer. Debes renunciar a algo que está deteniendo el propósito de Dios en tu vida, algo presente o algo que nos recuerde el pasado. Quitar un mal hábito es el comienzo del cambio. Como vimos el domingo pasado, mis hermanos, también. Los discípulos se deshicieron de las redes, de los peces y de las barcas. Y es interesante pensar en esto. Jesús usa una sola palabra. Jesús no da muchos detalles, porque fíjense, hermanos, que el Señor le dice a este hombre, anda, y hacía 38 años que no caminaba. No sabemos si había sido paralítico de nacimiento o a lo mejor en algún momento caminó, pero hacía 38 años que no andaba. Y el Señor le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y no le da más instrucciones. Pero si el Señor nos dice que andemos, Él nos va a acompañar en ese proceso de nuestro andar, mis hermanos. Pero ¿cómo voy a hacer? Yo no sé. El Señor te va a guiar. El Señor te va a dar todo lo que necesitas. Pensemos lo siguiente, hermanos. Lo que mantuvo a ese hombre en pie no fueron sus músculos, fue la palabra de Jesús. Fue la palabra de Jesús. Y el Señor seguramente nos ha dado una palabra. Ahora, hace un mes, hace 10 años, no sé. Y esa sola palabra quizás es, perdoná, olvídate de esto. O quizás esa palabra fue, quédate ahí, o te dijo, renunciá. Y no nos dijo más nada. No tenemos los detalles porque indudablemente acá tampoco se lo dio al hombre. Y a veces el Señor usa solamente una palabra, solamente una pequeña frase, pero Él después está con nosotros, mis hermanos. Y nosotros tenemos que entender que esa palabra que nos da Jesús es la que realmente debemos nosotros obedecer. Y el último versículo que yo leí dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Entonces él respondió, el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Hermanos, cuando uno quiere hacer esto, van a venir voces. Acá vinieron voces de los judíos, escúchame, es día de reposo, no podés hacer eso. Y seguramente cuando nosotros tomemos esta decisión van a venir muchas voces. Quizás la voz de la culpa que nos va a decir no tenés otra oportunidad, ya cuántas tuviste. O puede venir la voz de los amigos que nos pueden decir quédate como estás, así, ¿por qué vas a cambiar? O tantas voces que pueden confundirnos, mis hermanos, e impedir que el propósito de Dios llegue a nuestra vida, mis hermanos. Pero ante tantas voces, y lo vimos el domingo pasado también, fíjense un poco cómo no es casualidad, sino causalidad. El domingo pasado dijimos también que el Señor se los llevó a los discípulos lejos del murmullo y de las voces de la multitud que estaba en la orilla. El milagro fue producido en una zona, digamos, alejada de todos los ruidos, de las voces que se escuchan. Y en este caso, mis hermanos, estamos viendo que también se levantan voces contra este hombre, diciéndole, pero ¿qué haces? Es día de reposo, ¿cómo vas a andar con la camilla? No podés. Sin embargo, él dice,
el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces, no dejemos que otras voces nos confundan, de que otras voces nos impidan llevar adelante el propósito de Dios, mis hermanos. No escuchemos otras voces, solo la voz de Jesús, que acá vemos cómo Él nos está hablando. Por lo tanto, hermanos, y repasando el final de todo esto, ¿no? La pregunta será, ¿vas a decidir verdaderamente dejar el estanque? Es algo serio porque Jesús no se lo preguntó porque no podía ser una alternativa. De hecho, yo pensaba que una de las alternativas que este hombre tenía era decir, no. Él respondió con una respuesta que no tenía nada que ver con la pregunta de Jesús, pero evidentemente a lo mejor no estaba tan convencido. Y solamente la convicción vino cuando él obedeció, porque Jesús no le dijo más nada, sino simplemente le dijo, bueno, levántate, toma tu camilla y andá. Y si él no hubiera obedecido a esa voz, se hubiera quedado ahí, qué sé yo, otros 38 años más. Entonces, es para nosotros, para mí, realmente, yo quiero salir del estanque. Ese estanque, como dijimos antes, puede representar un montón de cadenas que tenemos con cosas, con vicios, con a lo mejor con una digamos, actitud de no querer salir, porque es importante tomar la decisión. Debemos renunciar, como dijimos en segundo lugar, a esa mentalidad de víctima, mis hermanos. No digamos, nadie me ayuda o otros me lo impiden, porque eso es la excusa que puso este hombre, sino que podamos confiar que Dios realmente es el que da la palabra que realmente vale. Y si nosotros ponemos excusas, no vamos a salir del estanque y vamos a quedarnos con esa mentalidad de víctima. Y por supuesto, como termina este pasaje, debemos obedecer la voz de Jesús. Siempre todo termina allí. Los discípulos, cuando vimos el domingo pasado, el Señor le dijo, vamos a mar adentro. Y Pedro le dijo, mirá, bueno, no se pecó, pero en tu nombre, en tu palabra, vamos. Escuchó y obedeció la voz de Jesús. Y acá ocurrió lo mismo. Escuchó la voz de Jesús y la obedeció. Y como resultado de eso, este hombre fue sano. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, reflexionemos sobre esto. Yo estuve reflexionando toda la semana. Y realmente es una palabra, como dije al principio, fuerte. Pero después está en nosotros tomar la decisión de poder cambiar. Miren, con esto termino. Al Señor le encanta hacer milagros, porque es un Dios de lo imposible. Pero siempre y cuando nosotros hagamos lo posible. Si no, no va a pasar nada. Meditemos, hermanos. Vamos a orar.